El jueves pasado estuvimos hablando algo sobre la guerra espiritual, ¿no? Y es algo que es constante porque aunque proclamamos que Jesús venció en la cruz ya hace 2000 años o casi 2000 años de aquello, sigue habiendo batalla, ¿no? Y el Señor instruyó a sus discípulos y a través de ellos, bueno, hasta nuestros días, en esa batalla espiritual que no debe cejar, ¿no? El momento en que la Iglesia se relaja, la batalla arrecia, ¿no? El enemigo, en cuanto no los sujetas, pues si ya lo até, pero es especial en soltarse, ¿no? Sí, en el momento en que Moisés bajaba los brazos allá en el monte y se cansaba de orar con los brazos en alto, el enemigo prosperaba y se revolvía con más fuerza. En el momento en que la Iglesia se acomoda, yo diría, se estabula, ¿no? Se aborrega, se hace confortable y tibia, pues bueno, está clarísimo. Es que es Dios mismo quien suelta las fieras para enfrentar a la Iglesia y despertarla a la fuerza, porque a la fuerza ahorcan, sin duda. Y es que el Señor está velando por su Iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y no lo va a conseguir, pero necesita el Señor despertar la responsabilidad de la Iglesia, ¿no? Y que cumpla con el objetivo de su Creador, que es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, ir por todo el mundo dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, es decir, que el Espíritu Santo abunde en sus frutos, porque es la manera de distinguir a los verdaderos hijos de Dios, en amor, gozo, paz, especialmente el amor, que es la naturaleza de Dios, y que el amor se demuestra pues dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, es decir, haciendo justicia distributiva al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión, según Santiago 1:27. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo, que vela por nosotros, que es el Paráclito de Cristo, que está pues moviéndose sobre la faz de las aguas, sobre las multitudes, tanto creyentes como incrédulas, ¿no? Pues a los creyentes nos trata con más firmeza, porque tenemos más delitos si somos hipócritas que los incrédulos, que no son hipócritas y se comportan conforme a su incredulidad. Por lo tanto, la disciplina más fuerte es para el hijo, porque el padre, a quien tiene por hijo y le ama, lo disciplina y lo trata para que no sea un bastardo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en muchos casos y en muchos países. Eso es lo que está sucediendo en Nicaragua, donde se aborregó la Iglesia, y entonces ha sufrido una persecución pero brutal, ¿no? Sí, en Colombia. Y en Colombia igual, donde se cometió el escándalo del crecimiento, el G12 y el avivamiento, que vamos, son unos trus de unos lobbies religiosos ambiciosos, codiciosos de dinero y de poder y de gloria, y bueno, y las demás pequeñas iglesias anhelando ese éxito, ¿no? O sea, es como lo que ha pasado en realidad con todas las iglesias del tercer mundo, mirando, ¿no?, las iglesias de Estados Unidos, que justifican el amor al dinero y son la mayoría seguidoras de la doctrina de Balaam. Es decir, prosperidad es tener dinero, riquezas, casoplón y lo que uno desea, no lo que uno necesita, que es una diferencia brutal. Y vas a África y hay multitud de iglesias con esa ambición contaminadas completamente. Entonces, pues Dios desata las persecuciones, como está pasando pues en Nigeria, como que creció de una manera impresionante el cristianismo, pero resulta que aparece un papa
evangélico, que todos se ponen de rodillas delante de él y le besan los pies, y sentado en un trono, y tiene 2 aviones particulares en Nigeria, o sea, y así en Ghana, en lo mismo. Parece que quieren traspasar las idolatrías a los reyes, porque es un sistema muy africano. El sistema africano, tú sabes, el rey, todo el mundo de rodillas, y que nadie se le ocurra atreverse a decirle nada porque le corta la cabeza, ¿no? Todavía parece ser que se mantiene la costumbre de un rey de Ghana que cuando se muere le entierran con todas sus concubinas vivas y con sus criados, para que le sirvan después de la muerte, o sea, al estilo de los faraones. Al estilo de los faraones, o sea, es una pasada, ¿no? Y va cargado de oro, hay oro en Ghana, y bueno, pues es vergonzoso. Entonces parece que copian ese sistema del mundo, que es lo que denunció el Señor a Isaías, ¿no? No te han rechazado a ti por ser profeta regidor. A Samuel. Digo a Isaías, a Samuel, por ser regidor del pueblo, sino que me han rechazado a mí, porque quieren lo mismo que tienen los pueblos paganos. Quieren esos sistemas paganos corruptos en los cuales pues es más fácil enriquecerse con toda clase de corruptelas, ¿no? Y bueno, pues es algo parecido. Es mirar al mundo, y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el apóstol Pablo, dice que las mismas tribulaciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, un ministerio poderoso y triunfante con el ministerio de Pablo pone su foco en la realidad de las tribulaciones, ¿no? En medio. Es decir, él era consciente de que estaba en un territorio hostil y que había una batalla que realizar, ¿no? Lo sufrió en su propio cuerpo, en su ministerio, como dice, por fuera tribulaciones, pero por dentro conflictos, y siempre ha habido este tipo de cosas en la iglesia, ¿no? Porque el enemigo viene sembrando y sembrando, y hay tribulación en todas partes. Esto del triunfalismo de una iglesia sin conflictos es una quimera, ¿no? Bueno, será una realidad cuando venga Pero el solo Señor. cuando Cristo reine y sujete a todas las potestades y las ate 1000 años. Evidentemente no hay diferencia entre el llamado y la forma de vida de los siervos de Dios de la antigüedad que los de ahora. Porque vamos a ver, después de Jesucristo, quien más sufrió y padeció ataques diabólicos fue Job. Y después yo creo que Pablo, podríamos decir, aunque Esteban fue el primer mártir, sí, pero fue rápido. Pero fue rápido y fulminante. El martirio de Pablo fue continuamente, no sé si 27 veces le azotaron, cárceles, lo dejaron medio muerto, y bueno, y luego pues las luchas internas de las que hablas, le traicionaron muchos de sus seguidores, a los cuales había llevado a Cristo, ¿no? Y por amor al mundo, ¿no? Y Demos me ha traicionado porque ha amado más al mundo que a Dios, y bueno, y a un momento en que le dejan casi abandonado, lo mismo que pasó con Jesucristo, o sea que no es nada nuevo. Entonces el Señor asegura que aunque ha vencido a Satanás, al diablo, al pecado y al mundo, y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, todavía permite que haya un tiempo de guerra espiritual, primero para formar su ejército de soldados esforzados y valientes y sufridos, que están dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo, porque esas son pruebas de fuego que van depurando a los seguidores de Jesús para convertirles en vasos de oro, para realmente capacitarles para la encomienda de la vida eterna, del reino de Dios, ¿no? Y también para dar oportunidad a los incrédulos a que, siendo víctimas de sus amos, que son implacables, puedan mirar
la entereza, la nobleza, la pureza, la santidad y el amor sufrido de los seguidores de Jesús. Pues sabemos que hubo más conversiones en las persecuciones de los emperadores romanos, más conversiones a través de los testimonios de los mártires que iban sacrificando. Eso producía tal asombro y tal, yo diría, admiración, que fue un atractivo que aprovechó el Espíritu Santo para producir avivamientos, ¿no? Y cuantos más mataban, más se convertían, ¿no?, al Señor, ¿no? Es como con los caníbales, iban los misioneros, se los comían y iban el doble, y así hasta que al final los caníbales se fueron llevados a la vergüenza del arrepentimiento y a la salvación, ¿no? Y a la victoria de los misioneros, total. Entonces estamos en una guerra que sigue sin cuartel y que no nos puede, no nos podemos permitir relajarnos, ¿no? Hasta que no lleguemos a la meta. Y ahí tenemos que se puede leer en el libro de Héroes de la Fe que en cada país donde nuestro ministerio ha ido nos han recibido los ejércitos demoníacos, y en la mayoría de los casos los ejércitos religiosos. Pero claro, en esta nueva etapa los ejércitos religiosos están tan acobardados y tan apalominados, la mayoría de ellos, y estoy hablando de las religiones cristianas, que bueno, pues que han retrocedido un montón en cuanto a pérdida de valentía, de fe y de dinamismo, que con la pandemia se quedaron todos, la mayoría, acobardados y de ahí encerrados, sin seguir salvando almas y socorriendo necesitados, ¿no? Y entonces ahora son las fuerzas demoníacas de este comunismo implacable anticristo, el espíritu de anticristo, que además está alojado en la ONU, está alojado en la Comunidad Económica Europea en una forma brutal, porque cuando un Macron presenta la ley del derecho al aborto en la Comunidad Económica Europea, pues está dándose cuenta de que, menos mal que no consiguió que se aprobara, pero estás dándote cuenta que es lo que impera. Impera el espíritu de la muerte a la espiritualidad, ¿no? Es la misma proclama de la Revolución Francesa: Dios ha muerto. Es mentira. Dios vive y vive para siempre, desde siempre, y ahí está la tumba vacía de Jesús, pero siguen con esa proclama porque es Satanás quien gobierna todas esas huestes. Entonces Satanás sigue ejerciendo su tiranía mientras Dios se lo permite, porque ya no, o sea, de ninguna manera puede hacer algo que no sea permitido por Dios. Pero vuelvo a decir que Dios le permite como verdugo a Satanás para que ejecute castigos tremendos, primero a los cristianos tibios, que son vomitados. El juicio empieza por la casa. Empieza por la casa del Señor. Y después a los otros, que son unos perversos y que por lo tanto son castigados por sus amos perversos, que no van a premiarles nunca a los esclavos que tienen, ¿no? Entonces, cuando las cosas se ponen complicadas, hay que darle gracias a Dios. Es decir, que no nos pone el camino fácil, aunque el Señor dijo que mi yugo es fácil y mi carga ligera, pero la obra de Dios es una obra complicada, porque es meterse en territorio enemigo, ¿no? Bueno, el camino es estrecho, angosto y difícil, son pocos los que lo hayan, o sea, eso ya de entrada. Segundo, lo que pide el Señor es un imposible, que solamente los que se agarran y se esfuerzan en la gracia y en el poder del Espíritu Santo lo consiguen. Porque negarse uno a sí mismo y tomar la cruz para sacrificarse, ser crucificado por Cristo cada día y decir cada día muero, pues eso es un imposible, es antinatura carnal, claro, pero
si Dios lo dice, que el que quiera venir en pos de mí haga eso, también es que le dice, ya sé que tú no puedes, pero confía en mí, yo voy a hacer que lo cumplas, que lo logres, que seas un vencedor, ¿no? Y bueno, es una manera clara de ir despojándonos de esta carnalidad heredada de Adán y Eva, este egoísmo perverso y esta tendencia a la mentira y a la envidia y a la codicia, ¿no? Entonces, como he dicho en el libro ese de Héroes de la Fe, pues los lectores podrán leer tremendos ataques que hemos experimentado en todos los países donde hemos ido. Y ahora mismo está sucediendo un caso en Argentina donde pues una jueza que ya pues intentó meter en la cárcel a uno de nuestros pastores hace 5 años y fracasó. Un fiscal, y ahora compinchado con una jueza jezabelina de estas progres de comunistoide y anticristo, está atacando a Argentina en una forma pero brutal. Y bueno, pues ahí desde aquí llamamos a que nos acompañen en oración para atar y reprender esos demonios. Y bueno, y como siempre, porque no es nuevo ya, cuando llegamos a Argentina, fíjate, yo recuerdo que llegué para abrir obra en Córdoba con un grupo de obreros, y fuimos en autobús desde Buenos Aires hasta Córdoba toda la noche viajando, y a las 8 de la mañana, a las 9 tenía un culto que me estaban esperando, ¿no? Y lo primero que me sucedió es que nos dieron la bienvenida, fantástico, prediqué, pasaron una ofrenda en una iglesia, bueno, para nosotros en aquel tiempo pues era numerosa, de 300 o 400 personas, sacaron la mayor ofrenda de su historia, era para nosotros, y luego nos dijo el pastor que no nos la podía dar porque la necesitaban ellos. Vale, pues que Dios te bendiga. Ese fue el comienzo. Fíjate tú que esto es terrible. Porque claro, dices, ¿cómo puede ser? Y si este es el recibimiento que nos hacen los hermanos en la fe, imagínate. Y después vienen unos soberbios, uno de ellos que era médico forense o forense de funcionarial, ¿no? Y que pues debía de ser un anciano de una iglesia. Se entusiasma con nuestro ministerio porque compramos lo primero, pudimos comprar con dinero de España una casa, etcétera, para alojar a la gente y tal, y entonces comienza a querernos ayudar aparentemente. Bueno, pues vale, pero lo que quiere es decir, estos españoles son unos ignorantes, drogadictos, y nosotros somos los que entendemos del evangelio y de teología y de no sé qué y no sé cuál, y se subió a la parra queriendo dominar el movimiento y agarrarlo. Y como no se lo permitimos, pues inmediatamente empezó a atacarnos y salimos en la prensa que sí, drogadictos españoles, traficantes de drogas y etarras, porque el pastor que fue con nosotros, un vasco, había sido de joven pues miembro de las juventudes, como se las llamaba, estas juventudes abertzales, ¿no? De tal. Entonces, y tenía la nariz rota por el culatazo de un fusil de Guardia Civil y tal, pero que no tenía ni delitos de sangre ni de nada, y que además pues ya era pastor evangélico en España, que tuvo una transformación milagrosa con nuestro ministerio y se integró con nosotros. Y entonces, pues las acusaciones fueron terribles en los periódicos, esto, lo otro. Gracias a Dios que es nuestro abogado defensor, que no pierde ni una causa que sea justa, que es Jesucristo, nos sacó del apuro y cayeron en vergüenza todos los demás. Pero fíjate tú, han pasado 30 años. Y en Argentina, no sé por qué, ha seguido teniendo ataques esporádicos. Por ejemplo, en Mar del Plata, pues entramos en las prisiones y bueno, ha sido una locura las prisiones.
Hace pocos días tuvimos 70 bautismos en una prisión de Buenos Aires, ¿no? Y estamos entrando en casi todas las prisiones del país y evangelizando, una cosa impresionante, ¿no? Yo he predicado en muchas. El año pasado estuve en dos prisiones de Argentina predicando, ¿no? Y resulta pues que en Mar del Plata conseguimos que los jueces sacaran a presos a cumplir condena en Remar, y un abogado que cobraba dinero por sacarlos a cumplir condena no sé a qué centros cívicos, cuando resulta que llegamos nosotros, no cobramos nada y salen gratis a cumplir condena a Remar, se le va el negocio y bueno, se volvió loco, pero loco en atacarnos, y nos acusó de lo mismo que están acusándonos ahora, de tráfico de personas, y de que obligábamos a la gente a estar en Remar. No sé si sería punta de pistola o qué, que creía él que lo hacíamos. El caso es que nos metió en los Facebook, nos metió en no sé qué, y encima hubo enseguida una denuncia. Como era abogado conocido en la prisión, el juez inmediatamente metió presos a 7 argentinos, obreros responsables de Remar. Me parece que o también algún español que había de misionero, no lo sé, no me acuerdo bien. Claro, tardaron unos días en ganar el litigio, porque fue un atropello brutal. Pero este hombre siguió atacándonos y atacándonos. Le pedimos, por favor, borre usted eso, no sea usted injusto. Nosotros no le estamos quitando, no le hemos querido quitar a usted su negocio. Nosotros lo que hemos querido es mostrar nuestro ministerio de compasión y tal. No hubo manera, y bueno, al final, orando y orando, un día pues el Señor le quitó la vida y se acabó. O sea, no sé cómo explicarte, es asunto de Dios. Al final, la lección que tenemos que aprender los hijos de Dios es que echemos nuestra carga sobre el Señor, y no nos metamos nosotros a discutir y pelear con razonamientos. No, o sea, comprendamos que el Señor dice: mía es la batalla, mía es la victoria. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Y en esa quietud de la oración y de la intercesión, pues siempre hemos tenido la gracia de Dios y la victoria. Y esperamos que en este momento en que estamos viviendo este ataque feroz en Argentina, donde invadieron 36 centros de Remar, donde hay miles de jóvenes, pues buscando a ver qué carnada podían encontrar, y resulta que todos los testimonios de los jóvenes han sido positivos. No, estamos aquí mejor que en ningún lado, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Aquí estamos a gusto, no es que nos obliguen a trabajar, trabajamos porque sabemos que tenemos que ganarnos el pan todos, porque es para la comunidad, etcétera, etcétera. Siempre ha habido algunos que a lo mejor acababan de ingresar y que estaban todavía con el síndrome, lo que sea, que han aceptado el ofrecimiento de salir de aquí, que venís con nosotros, os pagamos el viaje y tenéis mejor comida y mejor no sé qué, mejor no sé cuál, ¿no? No sé, aquí comemos todos muy bien, pero bueno, consiguieron que 9 salieran. Y en la prensa ha salido 400 esclavos argentinos en Remar han sido liberados. Pues esto es que siempre es lo mismo. De los grilletes, ¿no? ¿Qué prensas hay en el mundo? Que ese cuarto poder que se ha convertido en el segundo poder, el poder mediático, el dedo índice que le corresponde a Dios decir por aquí, pues resulta que está comprado no solo en España, ¿no? Como estamos viendo, que es una vergüenza, la mayor parte de los medios de comunicación que son tóxicos, o sea, y los periodistas, la mayoría, muchísimos, parece que son jueces.
Y parece que en lugar de ser periodistas que tienen que informar lo que es real, lo que hacen es de politólogos baratos y completamente sesgados, es decir, ideologizados, y arrimando la ascua a la sardina del fuego que les paga, que les alimenta, ¿no? Y esto es una vergüenza, ¿no? Pues esto está pasando en todo el mundo, o sea, no es nuevo. Lo único, aquellos que han o que entran, no solo con nosotros, sino que se meten con los hijos de Dios, ¿no? Hay un texto que dice que somos como la niña del ojo de Dios, ¿no? Es decir, y es meter el dedo, pues antes decías, este abogado terminó falleciendo, no porque nosotros hiciéramos nada en su contra. No, nunca oramos para que Dios lo fulminara, pero ya se encarga Dios de hacer lo que tenga que hacer. Pero es una constante, ¿no?, que va ocurriendo. En 40 años de ministerio podemos ver cómo aquellos que nos atacaron de forma injusta, como a Nabucodonosor, que el Señor utilizó para tratar a su pueblo, luego dice, pero yo luego me meteré con los asirios. Es decir, ya les vendrá la... Y llegaron los medo-persas y se cargaron el imperio y lo dominaron con Darío. Entonces siempre es la historia dirigida por Dios, es más, escrita por adelantado con la profecía, ¿no? Pero en cualquier caso lo que tenemos que aprender es a pelear la batalla de la fe, pero sin violencia, ¿no? Así la violencia, aunque dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está en guerra entre el bien y el mal, y los violentos lo arrebatan. Los violentos son los valientes, en realidad, los esforzados y valientes, los que nos caen en la cobardía y retroceden, los que no cambian de pensar, de parecer, sino que se mantienen firmes en las palabras, las verdades de Cristo, y por lo tanto en la fe que acompaña esas palabras como don, regalo divino para los que la oyen de corazón y las respetan y las guardan como tesoro. Entonces no se trata de que vayamos ahora a insultar, atacar y desear el mal de ningún ser humano, aunque sea el peor enemigo que está usando el diablo contra nosotros, porque al fin y al cabo esos seres humanos son esclavos de los demonios que los gobiernan. Y hay que tener misericordia de ellos, quizá más que de otros, quizá más de los que están en la fe, porque los que estamos en la fe pues estamos protegidos, amparados, y aunque Dios permita que suframos, la bendición de Dios nunca va a dejar de ser, y encima el destino está bien claro, de victoria, de gloria en gloria. Pero esos pobres sí que son dignos de realmente de compasión, porque vamos, lo tienen crudo, o sea, van derechos de cabeza al infierno, como no se arrepientan. Y no solamente al infierno eterno, pero antes van a sufrir daños graves, como castigos temporales, terrenales, en su tiempo vital en la tierra. Si es que la gracia de Dios intenta llevarles al arrepentimiento, porque podría ser que Dios los deseche y diga, bueno, ya tendrás tu San Martín, que has sido un cerdo toda la vida, pues ya tendrás tu San Martín y no te vas a escapar, porque ¿quién se va a escapar del juicio de Dios? En cualquier caso, para mí, pues he comprendido, porque yo he sido un perdido, yo he sido un enemigo de Dios hasta los 34 años, y si Dios tuvo misericordia de mí, pues yo pienso que querrá tener misericordia hasta de las personas más malvadas. Y no hay nada imposible para Dios de que un malvado o requete malvado pueda acabar de rodillas pidiendo perdón a Dios, reconociendo, teniendo la iluminación de ver su maldad, su corazón podrido, y de vomitar vergonzosamente su alma
pidiendo socorro, perdón, auxilio y recibirlo después por gracia. Sí, estaba recordando una campaña evangelística que nos hicieron un Scratcher. Esto fue en San Sebastián, vino un grupo de esos jóvenes abertzales, movidos por un señor mayor, y esto provocó, yo estuve diciéndole, oye, ven cada vez, porque el celo que generó en el resto, en nuestra gente, y no se fue nadie a cafeterías, nadie se desvió del sitio. Lo que sí se levantó es un espíritu guerrero, ¿no? Y yo les tuve que decir, mira, la mejor arma que tenemos nosotros no es la violencia, sino la mansedumbre, es decir, la gracia y el amor. Y si venimos aquí y adoramos a Dios, eso tiene más fuerza, pues como Jericó, ¿no? Como las murallas de Jericó. De tal manera que les hice cambiar, las canciones estaban todas guerra, 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 y dicen, no, vamos a alabar a Dios o adorarle, ¿no? Que es lo más importante. El hombre que estaba dirigiendo ese Scratcher vio que estaban haciendo el ridículo y les mandó marcharse. Porque la gracia, la bondad, la presencia de Dios y la firmeza de la fe deja en vergüenza todos los gritos y todos los argumentos del enemigo se quedan vacíos, que es lo que es posible que pase con esta situación en Argentina, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, es decir, no te pongas en la misma altura que ellos, sino vence con el bien el mal. Seguir haciendo... ¿A quién se le ocurre vencer el mal con el mal? Pues es lo que están haciendo muchos. Es lo que hacen los políticos, se ponen al mismo barro, en el barro, ¿no? Bueno, hemos tenido muchas campañas evangelísticas juntos en Euskadi, y esa fue una de ellas, pero otra en la que venía una oleada perseguidos por los policías, etcétera, y se refugiaron con nosotros allí en la tarima, ¿no te acuerdas? Etarras, que se refugiaron allá porque dijeron, a estos no les van a pegar la policía, ¿no? Esa fue otra, en lugar de... se dieron cuenta de que allí podían tener amparo, ¿no? Otra vez es que en una de esas campañas empezó a llover. Y bueno, era una plaza en la que estaba rodeada de bares, y bueno, había gente en los soportales protegiéndose de la lluvia y diciendo, riéndose, mira cómo cantan, que hacen llover, y bueno, una burla. Y entonces yo proclamé, bueno, pues esta es palabra profética, desde mañana no va a llover ni una gota en las campañas de los próximos días hasta que no termine la campaña, ¿no? Y todos riéndose. Ya nos pusimos, ¿te acuerdas? Que nos agarramos de las manos, atamos, reprendimos, pedimos al Señor que parara la lluvia, y al día siguiente, increíble, porque las nubes se habían abierto y habían dejado un círculo de sol, y las nubes todas rodeando el círculo. Un círculo de sol de tal manera que durante todo el día la gente fue a la playa. Y tuvimos campaña los demás 4 días, hacíamos entonces 5 días de campaña, y los 4 días con sol durante todos los días, hasta el último día, terminar la campaña, el círculo se cerró y cayó la lluvia, ¿no? Bueno, pues son señales bien claras de que el Señor existe, es real, que es omnipotente y, por supuesto, que no está sordo, que nos oye y nos ama y nos socorre, ¿no? Y nos auxilia. ¿Y qué es la fe? Pues confianza en Él. No confianza en nuestros argumentos, no confianza, ni siquiera confianza en la Biblia, es confianza en el escritor de la Biblia, en el autor y consumador de la fe. Entonces, bueno, pues queremos desde aquí exhortar, bueno, yo diría, pedir, rogar a todos nuestros queridos hermanos que potenciemos esa oración de fe, pero sin entrar en afanes, en ansiedades, en angustias y mucho menos en temores que nos puedan acobardar. No, de ninguna manera. Jesucristo es digno de absoluta confianza. Él no nos va a fallar, nunca nos defraudó, y Él sigue siendo fiel
como lo ha demostrado, fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y por tanto, ¿en quién confiaremos sino en Él? No hay otra seguridad como la que Él nos da, la que Él nos da es absoluta. Y va el Señor después de la cena, que llamamos la Santa Cena, ¿no?, de la cena de Pascua, y les dice a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Y especialmente le dice a Pedro: cuando tú seas restaurado, después de decirle que iba a negar 3 veces, restaura al resto, ¿no? Pero había un claro pedido, y cuando uno se imagina, ¿no?, la historia delante del trono de Dios, ¿no?, Satanás reclamando, porque tiene razones por las cuales le puede decir: mira, estos son débiles, son tal, bueno, no son tan fieles como deberían ser después de todo lo que has hecho por ellos. Todo este fiscal acusador, ¿no? Y el Señor rogando para que la fe no falte. Y qué bueno que haya equipos de intercesores que hagan lo mismo, que se pongan en el nombre de Jesús, es decir, como representantes de Jesús en la tierra, pidiendo eso mismo, como nos pedían hermanos en Nigeria, en Níger, en países así que estaban en una situación muy complicada. No queremos, el asunto no es que no haya tribulación, sino que tengamos fe para poder actuar en medio de la tribulación siendo paradigmas, ¿no?, siendo personas que llaman la atención porque actuamos de forma diferente de lo que los demás piensan que debemos de hacer, ¿no? Y esa es la fe, que es locura al que no la tiene, pero salvación y vida eterna a aquel que la tiene. Y por eso qué bueno que haya esa batalla espiritual, ¿no?, en el monte, y haya esa batalla espiritual en el campo, devolviendo bien por mal, actuando con misericordia. Así que la batalla tiene que seguir adelante, especialmente dices ahora mismo en Argentina, pero mañana puede ser aquí. Claro, no, y de hecho también aquí no nos sobran algunos ataques puntuales. Sí, bueno, tenemos suficiente, ¿no? Tenemos siempre, porque además Dios quiere que no nos hinchemos el pecho y nos creamos mejores que los demás y nos dejemos entrar la levadura de Herodes, que es la soberbia o el orgullo, etcétera, y que estemos humillados, y por eso nos mantiene ahí. Pero desde aquí, gratitud inmensa a estos grupos de intercesión, los que dirigen nuestras esposas, tu mujer, la mía y otras mujeres, que es un grupo intenso de oración diaria y que responden inmediatamente a las peticiones que reciben por WhatsApp. Y también, por supuesto, el grupo de pastores que representamos al Cuerpo de Cristo, Remar y otras instituciones o otros amigos que se incorporan, ¿no? Y que también actuamos inmediatamente, nada más que recibimos una petición de oración. Vamos, lo normal es que el mismo día o inmediatamente, si es posible, nos pongamos a orar por esa situación, por esa persona, esa familia, por ese pastor, por esa iglesia o por ese país, ¿no? Y es importante que eso se potencie, y muy especialmente ahora que estamos viviendo en España un momento de una guerra tremenda, nada menos que la posibilidad de que sea vencido el gobierno Frankenstein y sean eliminadas estas leyes perversas del LGTBI, de la eutanasia, del aborto, con todas las libertades que puedan abortar las niñas sin permiso paterno ni nada, etcétera, y la ley trans, que es una aberración que ya han abandonado países como Suecia y se han arrepentido de ver la cantidad de litigios que están perdiendo por jóvenes que cayeron en esa trampa de cambio de sexo con una cruenta
cirugía que después es irreversible y que ahora, pues, bueno, muchos de ellos están desesperados, ¿no? Y otros muchos se suicidaron al ver que ese cambio no resolvía su angustia, su necesidad, ¿no? Y en este momento, el próximo domingo, se libra una batalla entre demonios y ciudadanos, para que bueno, pues el reino del mal pueda seguir expandiéndose, creciendo, ¿no? Y sigan privando de libertades a los ciudadanos, convirtiendo, pues, los pueblos en dictaduras, tiranías, donde no puedes ni hablar tu propio idioma, pero esto qué es, ni educar a tus hijos en tu propio idioma nativo, que además es el obligado nacional. En fin, ¿y para qué vamos a hablar? Porque no estamos aquí para hacer política de las aberraciones que estamos sufriendo, que ya todo el mundo conoce. Lo que sí estamos aquí es para decir: oremos fuertemente para que se produzca ese cambio, para que no avance ese separatismo que quiere partir nuestro país en pedazos por soberbias nacionalistas, que ya sabemos lo que significa el nacionalismo. Significa soberbia de identidad, de raza, y significa odio al otro, al diferente, y bueno, y exclusión, y confrontación, ¿no? Entonces es hora de que el Señor nos dé yo diría, una pauta de gracia, porque ya nos ha sometido a un castigo merecido durante estos 5 últimos años, y los anteriores de un zapatones que zapateó el país y lo dejó destrozado, ¿no? Entonces oremos fuertemente para que se haga justicia, para que realmente haya un cambio y puedan gobernarnos los menos malos, o los menos dañinos, los más cercanos a los principios y valores que realmente honran a Dios, al Creador, y que son la familia, la vida y bueno, pues la justicia verdadera, el respeto a la libertad, sin caer en el libertinaje abusador, ¿no? Oremos fuertemente. Es fundamental estos días que faltan para que el 23, próximo domingo, salga bien clara una victoria de cambio y podamos así tener más oportunidad de extender el reino de Dios y su justicia más rápidamente.